Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de campo gravitatorio un poquillo más complicado. Poco a poco va aumentando la dificultad, aunque los conceptos son los mismos. Dice, en un triángulo equilátero de 10 metros de lado se colocan tres masas puntuales tal como se muestra en la figura. Calcula el campo gravitatorio y su intensidad en el centro del triángulo. Bien, aquí está el centro del triángulo. Estas son las bisectrices de los ángulos. Estos ángulos son de 60 grados, 30 y 30. Y resulta que la distribución de masas, pues M1 y M2 son 3.000 kilos, pero no es simétrica porque M3 son 7.000 kilos. Entonces esta masa, quizá debía haber hecho aquí la pelota más grande, es mayor que las otras. Bueno, entonces colocamos las masas y los vectores posición de cada una de dichas masas. Y ya vemos a continuación que las aceleraciones de la gravedad, pues ya veis que G1 va hacia aquí, G2 va hacia aquí y G3, la he dibujado más grande, va hacia arriba. Este punto le voy a llamar G, que es el centro del triángulo. El lado son 10 metros. Fijaros las coordenadas 0, 0, 10, 0. Esto está en la mitad, 5, 0. Pero no sé la altura de esta tercera masa, pues no la conozco. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcularla. Por otra parte, también me acabo de dar cuenta de que me falta por poner aquí en este vector el vector posición R3, ¿vale? Que es el que va de 3 aquí. Bueno, entonces, ¿cómo calculo esta altura? Pues esta altura es este cateto opuesto de este ángulo de 60 grados, entonces el cateto opuesto es el seno, o de aquí también son 60 grados, fijaros que son 10 metros, 10 metros, puedo ponerlo aquí también, todos son 10 metros, 10 metros. Entonces este es la hipotenusa, 10 metros, este es el cateto opuesto, entonces h es 10 por el seno de 60, vamos a tomar una única decimal de aproximación, 8,7 metros. Bien, por otra parte hay que saber que las coordenadas del centro del triángulo se calculan como la media de las coordenadas x de los tres puntos del triángulo y la media de las coordenadas y. Entonces la coordenada x del centro será x1 más x2 más x3, que será 0 más 5, porque x2, x3 es 5, más 10, la de 2, bueno, estas están cambiadas, el 5 correspondería a x3 y el 10 correspondería a x2, quedaría 15 entre 3, son 5 metros. Como tenía que darnos, ya veis que la x es fácil, debe quedar en la mitad. Y ahora viene la de la y, que será I1, que es 0, I2 es 0, I3 es 8,7 entre 3 y queda 2,9 metros. Fijaros que esto es un tercio, hemos dividido este 8,7, que es la altura, entre 3. Entonces esta posición queda a un tercio de la altura del triángulo. Bien, y continuamos. Entonces lo siguiente es calcular los vectores posición R1, R2 y R3, y lo vamos a hacer de forma lógica. Siempre lo podremos calcular de forma rutinaria, como coordenadas del extremo menos coordenadas del origen, y lo haremos así en algún caso que nos interese, pero siempre que podamos usar la lógica y el razonamiento, pues nos va a ser más fácil. Entonces el vector R1, si aquí es el 0, 0, pues está claro que si las coordenadas de G son en la y 2,9, pues entonces este vector será el 5i 2,9j y su módulo es esta raíz cuadrada, que será 5,8 metros. Luego vamos a ver que esto es 2 tercios de h, 2 tercios de esta altura. Bien, R2, pues si usamos la lógica vemos que es lo mismo que R1, solo que la coordenada en la x tiene signo negativo porque va hacia la izquierda, entonces será menos 5
2,9 y el módulo será por tanto el mismo, 5,8 metros. Por otra parte, ya observamos que los módulos de los tres vectores, al ser un triángulo equilátero, son iguales y van a valer 5,8 metros. Y ahora vamos con R3. R3 lo podemos calcular como las coordenadas del extremo, que son las de G, menos la del origen, que son las de la masa 3. Entonces esto nos queda 0 menos 5,8. Veis que da igual radio para los tres, como tendría que ser. Y fijaros que este 5,8, si el 2,9 es un tercio de la altura, es esto de aquí, un tercio de h, entonces este de arriba debe ser 2 tercios de h, y son los tres, observáis que los tres, como tendría que ser, como corresponde, los tres dan lo mismo. Bueno, voy a quitar esto que acabo de poner para no recargar el dibujo, que ya está bastante cargado. Bien, entonces ahora lo único que necesitamos saber, una vez que tenemos los R, son los vectores unitarios en la dirección de estos R. Entonces los podría dibujar aquí, ¿no? Sobre el vector unitario según el R1, el vector unitario según el R2 y el vector unitario según el R3. Entonces, según el R1, pues es R por definición de vector unitario, es el vector partido del módulo. Entonces cogemos R1, lo dividimos por 5,8 y me queda esto de aquí, metros. Y en R2, pues ya vamos a ser listos y ya no hacemos tanta cosa. En R2 pues vemos que como es el mismo, pero ¿qué pasa? La única diferencia es que la primera coordenada en R2 como es, ya lo hemos puesto aquí, negativa. Entonces es menos 0,8605, ¿vale? Y ahora en R3 también podríamos hacer de una manera mecánica matemáticamente, pero vamos también a usar la cabeza. En R3, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Entonces el vector unitario según R3 va a ser el vector unitario menos J. Entonces ya tengo todo lo necesario y ahora quito este y voy a quitar ya esto de aquí. Ya tengo todo lo necesario, los valores de R y los tres vectores unitarios. Por lo tanto, ahora puedo aplicar la fórmula para calcular G, que es lo que voy a hacer en el apartado siguiente. Y tengo que ir quitando esto, no, vale, y se ve bien, sí. Bien, entonces ahora vamos, ya tenemos aquí los datos de uso R, ya tenemos las R's y ya tenemos las masas, que son lo que necesito, y la constante G, que son lo que necesito para calcular la aceleración de la gravedad o el campo gravitatorio. El resto pues fueron cálculos preliminares pues para tener los datos para aplicar esta ecuación. Ya veis que el cálculo no es difícil, pero es largo. Entonces G1 es menos gm1 partido r1 al cuadrado ur1 y g2 menos gm2 r2 al cuadrado por ur2. Entonces colocamos los valores de g, de m1, r1 al cuadrado, que es el mismo que r2 y las masas son las mismas, y lo importante aquí es el vector posición, que son los que hemos calculado aquí. Aquí falta una flechita. Bien, esto es lo importante. Entonces, operamos, me queda este número por el vector posición, opero con los paréntesis y lo pongo en forma IJ, en forma vector director I, vector director J, Newton partido kilogramo, en vez de forma paréntesis. Ahora coloco el segundo, coloco los números. Entonces, ahora lo dicho, tengo que ser listo. Es decir, no es hacer cuentas por hacer. Veis que es lo mismo, lo único que cambia es este signo. Entonces, si lo único que cambia es este signo, el resultado va a ser el mismo con ese signo cambiado.
ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Voy a quitar esta y lo voy a poner así, con una flechita. Ahí lo tengo. Y el resto, pues me da lo mismo. Lo único que ha cambiado es este signo. Entonces lo pongo en función y j también. Y ahora los voy a sumar. Y entonces, claro, al sumar ya me doy cuenta de que este que está aquí, yo lo he puesto en verde, y este otro en verde, como este tiene el signo cambiado, eso va a dar 0. La componente y, en este caso, tira hacia la derecha, en el caso 2 tira hacia la derecha, y en el caso la componente y, la componente del vector director y es según el eje x. La componente según el eje x, vector director del eje x es el vector y. Entonces, y latina, en el caso de 2 tira hacia la derecha, ahí lo vemos, y en el caso de 1 tira hacia la izquierda. Por lo tanto, como son las masas iguales y las distancias iguales, se anulan. Es decir, esto se anula con esto, mientras que las componentes según el eje de las íes, el vector director es el j, ¿hacia dónde tiran? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, al tirar hacia abajo, se suman hacia abajo y valen lo mismo porque las masas son iguales. Entonces, ya las sumo. Entonces, de estas dos masas, el campo gravitatorio en el centro es este de aquí, menos 6,0 por 10 a la menos 9 en la dirección de j. Y ahora ya solo me falta poner en la dirección de la masa 3, que vamos a ver que va a ser hacia arriba y va a ser más intenso que este. Por otra parte, podría poner aquí que la coordenada, ahora no la tengo, bueno, la coordenada de este de aquí, pues la podríais saber 8,9 creo que era, la podríais haber puesto antes aquí, voy a verla, bueno, ahora lo dejo, lo pongo al final. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿cuánto vale G sub 3? Pues lo mismo, pongo la fórmula de Newton y el menos 6,67 por 10 a la menos 11 por 7000 por 5,8, y ahora esto es en la dirección de menos j. Bueno, pues ya veis que este menos con este menos se van, y entonces nos queda, haciendo cuentas, 1,4 por 10 a la menos 8 newton partido kilogramo. Este es este, y entonces tengo que quitar este sí. Bien, y entonces ahora yo ya el cálculo de G, el total, lo único que tengo que hacer es G sub 1 más G sub 2. Voy a quitar esta también porque aquí me está dando la lata. Ya lo único que tengo que hacer es G sub 1 más G sub 2, que es 6,0 por 10 a la menos 9j, y sumarle G sub 3, que es 1,4 por 10 a la menos 8j. Entonces, sumando eso, me queda más positivo, es decir, va a ir hacia arriba, va a ser hacia la masa 3, más 8 por 10 a la menos 9j, 8,0 si quisierais poner. Y la G será 8 o 8,0 por 10 a la menos 9 newton partido kilogramo, que son las unidades de campo gravitatorio. Entonces, el problema es un poco no difícil, pero largo de cálculo, el cálculo es tedioso, y lo que sí os recomiendo es que hagáis el cálculo pues basándoos en la inteligencia, no basándose, podríamos hacer una mecánica matemática que aplicamos unas fórmulas y no pensamos nada y operamos, y si calculamos bien matemáticas pues nos sale el resultado, pero es mejor, pienso, mi experiencia a lo largo de los años, que es mejor usar el razonamiento físico. Entonces ya veis, G sub 1, pues la componente x, pues claro, esto es negativa, y en G sub 2 la componente x, como tira hacia aquí, la componente x como es positiva. Bueno, pues ya vemos que esto y esto se eliminan, y así y que este y este se suman con signo menos, porque las componentes y tiran para abajo, y en G sub 3 tira hacia arriba. Entonces ya ponemos, no buscamos matemáticamente cómo calcular el vector director 3, el vector unitario según 3 es menos j, porque ya vemos que R sub 3 es hacia abajo, entonces ya es menos j. Bien, entonces no voy a continuar más,
para no alargar el vídeo, porque ya es suficientemente largo. Luego sumáis GES1, GES2, GES3. Lo que tenéis que hacer es visualizarlo, y si hay cosas que no os quedan claras de una primera pasada, pues lo volvéis a visualizar o consultáis las dudas, o bien a través del correo electrónico o bien a través de los comentarios que hay en el canal. Entonces es un ejercicio ya de los difíciles o más complicados de campo gravitatorio, es decir, más complicado con triángulo, y es difícil que os puedan poner. Entonces, por lo tanto, creo que debéis dedicarle tiempo hasta que quede bien aprendido. Bueno, pues gracias por la atención, y seguiré subiendo ejercicios sobre este tema de gravitación.